Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la formación de los nervios craneales. Entonces, para empezar, los nervios craneales van a empezar su desarrollo a partir de la quinta y sexta semana de gestación y se van a dividir en tres grandes grupos. Primero, los nervios eferentes somáticos. Segundo, los nervios que van a inervar, valga la redundancia, los arcos faringios. Y el tercero, que van a ser los nervios sensitivos especiales. Dentro de los nervios eferentes somáticos vamos a tener al tercer nervio craneal, al cuarto, al sexto y al doceavo. Dentro de los nervios que van a inervar los arcos faringios, vamos a tener el quinto, vamos a tener el séptimo, el noveno y el décimo. Y por último, pero no menos importante, los nervios que van a ser sensitivos especiales, tenemos el primero y el segundo, que van a ser netamente prolongaciones del encéfalo, como vamos a ver más adelante, y tenemos el octavo, que va a ser el vestíbulo coclear. Entonces, para empezar, hablando de los eferentes somáticos, los nervios eferentes somáticos van a tener un origen de la columna eferente somática general, dentro de la placa basal de todo el tronco encefálico. Entonces, vamos a tener que van a inervar los miótomos preóticos y miótomos occipitales. Para empezar, el doceavo nervio craneal, que es el nervio hipogloso, va a tener su origen en el mielencéfalo, su núcleo motor. Estamos hablando del núcleo motor porque tienen una función netamente motora. Estos nervios va a tener su origen en el mielencéfalo, el bulbo raquídeo, y de allí va a dar sus fibras que van a inervar lo que viene siendo los músculos de la lengua, que van a ser derivados de los miótomos occipitales. Después tenemos el tercer nervio craneal, el oculomotor o el motor ocular común, el cual va a tener su origen en el mesencéfalo, específicamente en los tubérculos cuadrigeminales superiores o colículos superiores, y van a estar encargados de inervar la musculatura intrínseca y la mayor parte de la extrínseca de los ojos. Van a inervar los miótomos preóticos, los músculos oculares como tal. Asimismo, como ya dije al principio, todos nacen de la columna eferente somática general, que es derivada de la placa basal. Y si recordamos, la placa basal es netamente motora. Entonces, continúo con el cuarto nervio craneal, el troclear. Me parece que no dije su origen aparente. Entonces, el origen aparente del hipogloso estaría en el surco preolivar, en la cara anterior del bulbo. El oculomotor tiene su origen aparente en el surco pontomesencefálico. Y, bueno, estaba hablando del troclear o patético, cuarto nervio craneal, que su origen del núcleo, origen real, se va a encontrar en los tubérculos cuadrigeminales inferiores. Y este tiene la peculiaridad que va a ser el único nervio craneal que van a nacer por la parte dorsal del tronco. Entonces, bueno, ya dije, tiene sus fibras y van a nacer por la parte dorsal del tronco. Su origen aparente. Después tenemos el... no, ya dije todos. Ya dije todos, perdón. Entonces, a modo de resumen, van a nacer de la columna eferente somática general y van a inervar los miótomos preóticos y miótomos occipitales. Después tenemos los nervios de los arcos faringios, que estos van a ser netamente mixtos, van a tener un origen de un núcleo eferente o motor y un núcleo sensitivo. Mencionar que el núcleo sensitivo se va a encontrar por fuera del encéfalo. Entonces, este tiene su origen dentro de estos rombómeras. Los rombómeras son sitios especiales que tiene el rombencéfalo para formar dentro de las placodas de los diferentes arcos faringios, ¿no? Como había mencionado al principio, estos nervios craneales de los arcos faringios van a ser el quinto, que es el trigémino, el séptimo, que es el facial, el noveno, que es el glosofaringio, y el décimo, que es el vago, o neumogástrico también se llama. Entonces, su ganglio sensitivo se va a encontrar por fuera del encéfalo. Empezando primeramente con el trigémino. El trigémino es uno de los nervios
esenciales para que le da esa inervación sensitiva a la cara por medio de sus dos ramos inferiores, el maxilar y el mandibular. ¿Por qué no el superior oftálmico? Es porque no va a formar parte de los arcos faringios. Entonces, el nervio trigémino va a tener su origen, o mejor dicho, va a inervar el primer arco faringio y va a tener su origen motor a nivel medio de la protuberancia. Ahí es donde van a salir sus fibras, y el origen de su ganglio trigeminal estaría por fuera del puente, la cara anterior del puente. Y como ya sabemos, los derivados de los arcos faringios, aquí tenemos un cuadro en la derecha, van a ser músculos de la masticación. Entonces el trigémino núcleo motor inervaría los músculos de la masticación y de la parte sensitiva, y le daría esa sensibilidad a la cara por el nervio, mejor dicho, por el ramo maxilar y mandibular. Inervación de la piel de la cara y de la mucosa de la boca y la nariz. Después tenemos el segundo nervio craneal, el cual va a inervar los derivados del segundo arco faringio. Dije el segundo nervio craneal, perdón, que es el facial. El segundo nervio de los arcos faringios, el facial, que sería el séptimo nervio craneal, va a inervar los derivados del segundo arco faringio, los cuales van a ser músculos de la expresión facial, como el occipito frontal, el bucinador, o el risorio de Santorini también. Y bueno, como dije, van a inervar los derivados de los músculos de la expresión facial. Es su núcleo motor. Y su núcleo motor se va a encontrar a nivel caudal, si regresamos acá, a nivel caudal del puente, o sea, del metoencéfalo. El núcleo del séptimo nervio craneal, el núcleo motor. Porque como ya sabemos, su núcleo sensitivo correspondería al ganglio geniculado. Y bueno, entonces después tenemos el tercer nervio, o mejor, el nervio que va a inervar al tercer arco faringio, correspondería al noveno nervio craneal, el glosofaringio, el cual va a estar netamente va a estar inervando al músculo estilofaringio. Va a tener un origen motor a nivel del bulbo y va a tener el origen aparente por el surco retroolivar. Van a ser el noveno, el décimo y el onceavo por el surco retroolivar, y su ganglio sensitivo correspondería al ganglio óptico, que este va a dar ramos, como sabemos, para la glándula parótida y glándulas posteriores linguales de la lengua. Después tenemos, por último, y no menos importante, nervio que va a inervar el cuarto y sexto arco faringio, que correspondería al neumogástrico. Este va a dar ramos, tanto aferentes como eferentes, para el corazón y el intestino primitivo anterior y medio, y va a inervar los músculos, que vienen siendo músculos faringios, músculos constrictores de la faringe. Tenemos que del cuarto nervio craneal, el nervio vago daría el ramo laringio superior, que este sí es para los músculos constrictores de la faringe, y el sexto arco faringio, daría el ramo del nervio vago laringio recurrente, el cual va a inervar directamente los músculos de la laringe. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos los nervios sensitivos especiales. Estos van a ser netamente para formar parte de los sentidos especiales, como el del olfato, el de la vista y el de la audición. Tenemos el primer nervio craneal, como mencioné al principio, el olfatorio, el cual va a tener origen de las células del saco nasal primitivo, las cuales van a formar las células olfatorias, aproximadamente 20 células olfatorias que se van a ir desarrollando por dentro de la lámina cribosa del etmoides. Y una vez que termina el desarrollo de estas fibras, conformarían lo que viene siendo el bulbo olfatorio. Del segundo nervio craneal, el nervio óptico, vamos a tener que van a nacer de los neuroblastos que provienen del encéfalo y de la retina primitiva. Por eso se dice que estos dos nervios, el primero y el segundo, son netamente prolongaciones del encéfalo. Entonces, van a desarrollar el nervio óptico, que después se va a unir al que ha
al quiasma óptico y se va a continuar como tracto óptico. Y por último, el vestíbulo coclear, el cual tiene dos componentes, un núcleo vestibular y un núcleo coclear. El núcleo vestibular proviene del piso del cuarto ventrículo, a nivel del bulbo, del mielencéfalo, el cual va a tener cuatro componentes nucleares, por así decirlo. Uno medial, otro lateral, uno superior y otro inferior. Estos van a ingresar, que provienen desde los conductos semicirculares, y van a llegar al ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. Y después se van a unir con el núcleo coclear. El núcleo coclear, en cambio, van a ser asimismo a nivel del mielencéfalo, a nivel superior del bulbo, con los núcleos cocleares dorsal o posterior y ventral o anterior. Van a ingresar a la cóclea pasando por el ganglio, espiral o ganglio coclear, y de allí van a ir al órgano de Corti, el cual le va a dar la propiedad de la audición propiamente. Y después se unen y van a formar el nervio vestíbulo coclear. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.